Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad. Me seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bienvenidos hermanos y hermanas. Hoy 1 de enero del 2026 arrancamos
nuestros tiempos de ayuno y oración correspondientes al año que apenas hemos iniciado. Dios en su gracia nos permita transitar en el nuevo año con alas de fe y de esperanza, nunca confiados excesivamente en nosotros mismos, sino más bien en aquel que nos acompaña en el gran mar de la vida y que con total seguridad nos llevará a la otra orilla al final del año, no librándonos de los problemas y dificultades, sino dándonos las fuerzas necesarias para enfrentarlas, no siempre quitando los obstáculos de nuestro camino, sino fortaleciéndonos con su gracia y poder para que podamos avanzar en cualquier terreno. Suplicamos en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial, que nos enriquezca con su Espíritu Santo, porque llenos de Él podemos vivir la vida plena y victoriosa que Él ha preparado para todos nosotros, sus hijos y sus hijas. Confesemos en esta hora junto, hermanos, que en Dios nos apoyamos, de Él dependemos y en Él confiamos. Bendito el nombre del Señor por siempre y para siempre. Amén y amén. Nuestro tema de estudio para el día de hoy y también el día de mañana lo he llamado las bodas del Cordero. Es en Apocalipsis 19, versos 7 al 9, que leemos al respecto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amigos y hermanos, la boda del Cordero, descritas principalmente en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, son la unión simbólica de Jesucristo, el Cordero, con su iglesia, su esposa, al final de los tiempos, representando la culminación de la redención y la eterna comunión entre Cristo y sus fieles, donde los bienaventurados son llamados a la gran cena nupcial que simboliza santidad, pureza y la preparación para la vida eterna con Dios. En su visión de Apocalipsis 19, del 7 al 9, Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial alabando a Dios porque las fiestas de las bodas del Cordero literalmente estaba por comenzar. El concepto de la boda del Cordero es mejor entendido a la luz de las costumbres que se seguían en las bodas durante los tiempos de Cristo. Esta costumbre respecto a las bodas tenía 3 etapas principales. La primera, se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y los padres de la novia pagaban una dote al novio o a sus padres. Esto daba inicio a lo que le llamaban el período de los esponsales, lo que ahora conocemos como el compromiso. Este período era en el que se encontraban
José y María cuando se halló que ella estaba encinta. Esto lo encontramos en San Mateo capítulo 1, 18 y en Lucas capítulo 2, verso 5. La segunda etapa en el proceso usualmente ocurría un año después, cuando el novio, acompañado por sus amigos varones, iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile con antorchas que iba a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder. Así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es la base de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. La tercera fase era la cena de las bodas, misma que podría durar por días, como se ilustra en las bodas de Caná en Galilea, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Lo que describe la visión de Juan en Apocalipsis es la celebración de la boda del Cordero, Jesucristo y su novia, la Iglesia, en su tercera fase. La implicación es que las dos primeras fases ya han ocurrido. La primera fase fue cumplida en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo como Salvador. La dote pagada al padre del novio, Dios Padre, sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia. Entonces, la iglesia que se encuentra en la tierra actualmente está comprometida con Cristo. Y al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, todos los creyentes debemos permanecer vigilantes y en espera de la aparición del novio, es decir, en la segunda venida. La segunda fase simboliza el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a reclamar a su novia y la lleva a la casa del Padre. Entonces, la cena de la boda será el tercero y último paso. Los invitados a celebración de las bodas no serán solo la iglesia como la novia de Cristo, sino también otros. Los otros incluyen a los santos del Antiguo Testamento, quienes serán resucitados en la segunda venida de Cristo, así como los mártires muertos en la tribulación. Como el ángel le dijo a Juan que escribiera: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por otro lado, según Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Significa que las buenas obras de los creyentes vendrán a ser el vestido de boda cuando la congregación de los creyentes fieles se una al Cordero en matrimonio. Esto lo dice también 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, y Efesios, capítulo 5, verso 26 y 27. Amigos y hermanos, para la comprensión de las bodas del Cordero, comencemos recordando la parábola de las 10 vírgenes. Mientras Jesús terminaba su sermón sobre el tiempo del fin, sentado sobre el monte de los olivos al caer el sol, se percató de que se celebraba una boda y la procesión pasaba por la falda del mismo monte. Aprovechando la escena,
Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 25, versos 1 al 5 lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En los tiempos de Jesús las bodas se celebraban de noche. El novio salía de la casa de sus padres hacia la casa de la novia acompañado de una procesión. Al llegar a la casa de la novia la tomaba y juntos regresaba a la casa de los padres del novio para celebrar allí la boda donde ya estaba todo preparado. Nuevamente los acompañaba una procesión que alegraba el trayecto. Dentro de esta multitud se encontraban señoritas que alumbraban el trayecto de los novios con sus lámparas. En el caso del relato, las jóvenes esperaban interceptar a los novios cuando ya venían de la casa de la novia para así alumbrar su camino hasta la casa de los padres del novio. Sin embargo, hubo un gran problema. Los novios tardaban mucho, así que las muchachas optaron por dormir un poco. La Biblia dice que 5 de ellas habían llevado aceite extra. Las demás, un tanto menos precavidas, creyeron que no habría inconvenientes. De pronto se escuchó la algarabía y el alboroto de la procesión. Las jóvenes se levantaron inmediatamente y arreglaron sus lámparas, pero en eso las vírgenes negligentes se dieron cuenta de que ya no tenían aceite. Entonces pidieron a sus compañeras que les obsequiaran un poco de este combustible, pero las prudentes se negaron, puesto que el trayecto era largo y probablemente si le daban de su óleo, ninguno de los dos grupos llegarían a su destino. Así que le propusieron que fueran a comprar aceite. Comprar aceite a medianoche. ¡Qué ocurrencias! ¿Alguna vez has tratado de comprar víveres a medianoche? Así que ahí tenemos a un grupo de señoritas buscando aceite en la oscuridad de la noche, pero lo consiguieron. En efecto, tuvieron éxito en reabastecerse de un aceite que no se sabía sobre su calidad, pero a fin de cuentas era aceite. Así que rápidamente llegaron a la casa de los padres del novio y ya no los dejaron entrar. La respuesta del novio fue: no las conozco. San Mateo capítulo 25, verso 12. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta parábola se nos enseñan varias lecciones sobre la preparación en el tiempo del fin. Primeramente, la Biblia no distingue entre las vírgenes prudentes y las insensatas hasta que aparece el problema. Es decir, la crisis revela el carácter, revela la condición. Lo mismo sucede en la actualidad. Tenemos muchos miembros en la iglesia que aparentan cumplir con las recomendaciones bíblicas. Por supuesto, a nosotros no nos toca juzgarlos, pero cuando se presenta una seria dificultad, se revela su carácter. Es que en el tiempo del fin, en medio de la tribulación y la angustia,
Cada creyente mostrará si es un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Segundo aspecto de la preparación, la tardanza del novio estaba profetizada. Y si Jesús no ha venido en el tiempo presente, es porque así lo tenía previsto. Y tercero, la diferencia fundamental entre los dos grupos de muchachas es la posesión del aceite. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. La mayor necesidad de un cristiano, particularmente en el tiempo del fin, es el Espíritu Santo. Es Él quien marca la diferencia de los creyentes genuinos y falsos al final del tiempo. Es Él quien coloca su sello sobre aquellos que desarrollen una vida de comunión con Dios y lleven a la práctica los principios bíblicos. Para fines didácticos, le invito a usted, amado hermano, amada hermana, a releer el capítulo sobre la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, especialmente la parte que se refiere a su tibieza espiritual. Y en cuarto lugar, no se puede obtener aceite de buena calidad a la medianoche. Significa esto que una vida espiritual firme no se construye en un día o dos, tampoco en una semana o un mes, sino más bien es el resultado de dedicar y entregar la vida entera al Señor. A las vírgenes de la parábola les surgía conseguir aceite y lo lograron. Pero ¿de dónde lo sacaron? ¿Era de la mejor calidad? ¿En realidad era aceite? Antes de que Cristo venga, habrá muchos creyentes buscando aceite a la medianoche, tratando de convertirse en buenos cristianos en una vigilia, en un viaje misionero, en una sola reunión de oración o en un par de días de ayuno. Así llegamos al momento de la boda. ¿Qué representa este evento? Aquí es importante diferenciar la boda de las cenas de las bodas. Para esto es necesario tomar en cuenta a la esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? Es la iglesia del Señor, quien la ama y la tolera en medio de sus infidelidades. Esta figura la utilizó Dios Padre con el pueblo de Israel en el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. Y los creyentes, ¿qué papel desempeñamos? La Biblia dice en San Lucas capítulo 12, versos 35 y 36, atención, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Rescato de este pasaje la frase aguardan a que su Señor regrese de las bodas. El novio tenía primero la cena con sus amigos, luego iba a la casa de la novia para pedirla y después regresaba a su propia casa. Aunque podía regresar tarde, esperaba que sus siervos estuvieran aguardando y preparados para él. En los versos 37 y 38, siempre del capítulo 12 de Lucas, leemos: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si les hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La segunda vigilia era desde las 9 de la noche
hasta la medianoche. Esto nos deja muy claro que no hay lugar para el ocio en la vida del creyente mientras aguarda el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Así que nosotros creyentes somos también invitados a la boda. Apocalipsis 19:9. Cuando el Señor regrese, la iglesia contraerá nupcias con el Cordero. Para que esto pueda llevarse a cabo, necesitamos, retomando la parábola de las 10 vírgenes, a un personaje, al Espíritu Santo. En realidad, comprender el Evangelio es obra del Espíritu Santo y es uno de los mayores dones que Dios nos ha concedido. Cuando Él regrese en las nubes de los cielos, nos llevará a las mansiones celestiales para celebrar la victoria de la misericordia al contraer nupcias con Él. Aleluya, alabado sea su nombre. Por tanto, la boda del Cordero es la esperanza gloriosa de la iglesia, o sea, el final de la historia de la humanidad. No es una crisis, es una celebración, ya que las Sagradas Escrituras revelan que la historia humana no termina con el caos, sino con una reunión redentora. En Isaías 62, verso 5 leemos al respecto, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hermanos, hermanas, este texto revela que Dios no se relaciona con nosotros solo como rey o juez, sino también como esposo gozoso. Amén. Aleluya. Hablemos un tanto del banquete de las bodas. En Mateo 22 la Biblia registra la parábola de la boda. Un rey preparó el banquete para la boda de su hijo e invitó a gente muy distinguida. Sin embargo, la gente permaneció indiferente a la invitación. Incluso algunos de los siervos del monarca perdieron la vida solo por cumplir con la orden real de convocar a estas personas al banquete. Al saberlo, el rey acabó con los homicidas. Entonces el monarca dijo a sus siervos: vayan al final de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Entonces los mensajeros cumplieron con su misión y trajeron todo tipo de individuos, malos y buenos. A todos se les proveyó de un vestido de boda para participar del banquete. El día de la fiesta, el salón real estaba lleno y el rey se paseaba por aquel lugar con cierto aire de satisfacción, aunque también realizaba un proceso de juicio sobre los asistentes para saber quién podría permanecer y quién no. De pronto observó a un individuo que no tenía la ropa que se le había provisto. Por alguna razón vestía otros atuendos. Eso era una abierta deshonra al anfitrión. Entonces el gobernante le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? El hombre permaneció callado. Inmediatamente el monarca ordenó que fuera echado de la ceremonia. Nuestro acceso a la cena de las bodas está determinado por el vestido de boda, es decir, la justicia de Cristo, obsequio de nuestro Rey Celestial. El rechazarlo equivale a rechazar lo único que podrá convertirnos en hijos e hijas de Dios. Como seres humanos, no tenemos el atuendo correcto para presentarnos delante de Dios.
Nuestras vestiduras son como un trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Somos y seremos aceptados a la vista del gran Dios solo si estamos vestidos de la perfecta justicia de Cristo en virtud de sus méritos. ¿Por qué rechazó las vestiduras reales el hombre de la parábola? ¿Qué representan? ¿Qué significado tiene? Esta situación representa a los creyentes que piensan que su justicia es suficiente. También representa a los orgullosos laodicenses, quienes no respetaban a Dios ni valoraban la salvación y el sacrificio de Jesucristo por el hombre, y a quienes les parecía que podían actuar de manera imprudente cuantas veces lo desearan y continuar con la corrupción de sus corazones. Finalmente, el Señor los colocó en su sitio fuera del reino de los cielos. Nos quedamos aquí, queridos hermanos y hermanas. Continuaremos el día de mañana en la segunda parte del estudio de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Les invito que juntos oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Señor y Dios, gracias por concedernos el privilegio de ser tu iglesia santa, que peregrina en esta tierra, preparándonos para el encuentro contigo y comprometidos para el momento del arrebatamiento, cuando el Señor Jesús venga para llevarnos a la casa del Padre eterno. Aleluya. Dios, que vestido de lino fino, es decir, de buenas obras, nos unamos al Cordero en matrimonio. Por tanto, que Señor, mantengamos nuestra fe viva y nuestro compromiso y fidelidad para contigo, aún en medio de las angustias y tribulaciones del tiempo del fin. Y sobre todo, Señor, que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, quien es el que hace la diferencia entre el creyente fiel y el que no lo es. Por tanto, Dios, que vivamos apasionados y entregados a ti para celebrar el momento glorioso en que la iglesia contraerá nupcias con el Cordero. Gracias, Dios, que esa es nuestra esperanza gloriosa, cuando al final de la historia lo que tendremos no será una crisis, sino una celebración. Y la historia humana no terminará con el caos, sino con una unión redentora con aquel que no se relaciona con nosotros solo como rey o juez, sino como esposo fiel, amoroso y gozoso. Amén, amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, doblemos rodillas, levantemos manos santas al Señor y encomendemos nuestras vidas en las manos del amor y el poder de Dios a lo largo del nuevo año. Reconocemos que nuestras fuerzas son insuficientes, pero la fuerza de nuestro Dios son más que suficientes para sostenernos y conducirnos a lo largo del nuevo año, para llevarnos a la otra orilla, al puerto seguro de nuestra salvación eterna. Gracias, Dios, que en el 2026 nos llevas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el Señor y Salvador Jesucristo, en aquel que todo lo puede. Descansamos en ti, confiamos en ti, nos apoyamos en ti, esperamos en ti y confesamos todos juntos, hermanos y hermanas, con el salmista. En 2026
el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días. Otra vez, en 2026, el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y todo esto gracias al amor, a la entrega, al sacrificio de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos y para todas en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Ahora Jesús es mi pastor. Seguro estoy, pues Él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Cuando en valle oscuro yo me encuentro y desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará, y por su gracia un vencedor seré, pues Él es mi pastor. Aderezas la mesa para mí, con aceite unges mi cabeza y con tu presencia me impartes valor para poder seguir la misericordia y la verdad.
seguirán todos los días y viviré confiando en tu palabra, confiando cada día. Es el Señor mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará y por su gracia un vencedor seré. Pues Él es mi pastor, es el Señor, mi seguro y fiel ayudador. Nada me faltará y por su gracia un vencedor seré. Pues Él es mi pastor.